Hola, ¿qué tal querido público? Bienvenidos a su canal de confianza Te Informamos TV Noticia. Les habla su presentadora Diana Cortés desde el municipio de Huapicauca y hoy estaremos hablando temas que llegan al corazón de los pueblos, como lo es la educación propia. Para continuar con nuestra noticia, observemos el siguiente video. La educación propia para el pueblo indígena es el origen que viene del vientre de la madre, de ahí nace nuestra educación. Nos hemos visto afectados por el mundo occidental, entonces se ha fraccionado esa educación propia que se ha venido en generación. Hoy en día, digamos, el dialecto se ha disminuido el habla. Ya las palabras que en su momento se concordaban, se pronunciaban, ya no es diferente. Ahora ya, como hoy le dicen, bariñoles. En este momento estamos pensando en nuevamente crecer nuestra fortaleza. Dar una fortaleza para el pueblo barí, que es la esencia de nuestro pueblo, como la lengua, los usos y costumbres, la comida tradicional, la espiritualidad, toda la cosmovisión indígena. Digamos el tema de la colectividad, el tema de la unidad, el tema del territorio, que es la base fundamental, porque el barí sin territorio no es nada. Con base al video anterior nos damos cuenta que la educación propia no solo es una alternativa pedagógica, sino que es un acto de resistencia, de memoria y de autonomía. Es una forma que utilizan los pueblos indígenas para educar a sus nuevas generaciones desde sus raíces y su espiritualidad. Aquí un dato muy importante. En el decreto 0481 del 2025, el Estado reconoce que los pueblos indígenas tienen derecho a construir y fortalecer su propio sistema educativo desde un pensamiento propio, desde la vida en comunidad y desde el respeto por la madre tierra. Nuestras autoridades indígenas hoy son autoridades educativas en los territorios y que hoy en Colombia hay dos sistemas educativos, el sistema educativo nacional y el sistema educativo indígena propio. Esto que estamos construyendo sea tierra fértil para recuperar nuestras lenguas, recuperar nuestras tradiciones, recuperar nuestras visiones del mundo y sobre todo recuperar nuestra espiritualidad. Y pues bueno, ahora les voy a hablar de la forma de enseñanza de los indígenas, es decir, del currículo. Los indígenas no se rigen de un currículo como tal. Ellos no enseñan con materias y libros, y no es decir que no enseñen materias, pues sí enseñan materias, pero las enseñan desde el tejido de los saberes. Es decir, enseñan matemáticas contando semillas, enseñan historias desde sus propias vivencias de sus ancestros, desde el saber de los mayores. Y enseñan ciencias desde el cuidado del río, de las montañas, de la madre tierra y de los páramos. Y sí, sin duda alguna, el territorio es su salón de clases. Y ojo, porque aquí un dato muy importante. La lengua propia es la primera herramienta de aprendizaje. Y pues sí, así crean gente con identidad y no solo con títulos. Así crean gente con capacidad. Afortunadamente el Estado está promoviendo esta cultura, interculturalidad, porque estamos enseñando desde el ser al niño al cuidado a la madre tierra, el cuidado al fortalecimiento de esa cultura. Eso es muy importante porque esta es la semilla que nosotros queremos cuidar para que esta semilla no se nos pierda. Para mí es muy importante y me siento halagado porque se está enseñando lo que tenemos que enseñar, que es el cuidado a la madre tierra, el cuidado a nuestros ciclos lunares, solares, nuestro aire, nuestra fauna, nuestra flora, nuestra riqueza. Buenas tardes, desde la isla de San Andrés, su reportera Grace Archibald, en tu noticiero Te Informamos Noticia TV. Hoy vamos a estar hablando sobre los lenguajes o lenguas que se utilizan en el pueblo indígena para llevar a cabo la educación propia.
En la educación propia, los pueblos indígenas normalmente utilizan su lengua indígena o su lengua materna para poder llevar a cabo esta educación propia. Algunos de estos lenguajes es el Guayunaski, el Nasayuwe, el Embera y el Inga. El uso de estas lenguas maternas ayuda a preservar la cultura y mantener sus raíces vivas. La importancia de las lenguas indígenas. Las lenguas indígenas son algo que se ha ido olvidando y disminuyendo con el paso del tiempo. Son una gran parte de la riqueza cultural de nuestro país. Poco a poco la cantidad de hablantes ha ido disminuyendo. Sin embargo, no solo son lenguas, son parte importante de la historia y cultura en nuestro país. La antigüedad de estas lenguas es impresionante y, el español que usamos aquí, tiene palabras derivadas de esas lenguas. Por esto y más razones le debemos respeto y reconocimiento a estas lenguas para evitar que queden en el olvido y perduran en la historia. En conclusión, las lenguas indígenas, a pesar de la cantidad de hablantes, forman parte de la historia de nuestro país, de la riqueza cultural, y es la lengua de varios habitantes de nuestro territorio. Debemos respetarlas, honrarlas, recordarlas y tratar de hacer que más personas las conozcan y sepan su valor. Buenas tardes, mi nombre es Mayrena Saucedo Gutiérrez, soy de Tamalameque Cesar y TV Te Informo. Hoy vengo a hablarles sobre las técnicas que utilizan los indígenas para la educación propia. A continuación les voy a compartir algunas de ellas. Como primera tenemos el aprendizaje mediante la oralidad. Estas son los conocimientos que nos transmiten de generación en generación a través de relatos, mitos, leyendas y consejos de los mayores. Tomo como ejemplo los abuelos que nos narran historias sobre el origen de la comunidad y enseñan a través de valores como el respeto y la solidaridad. El segundo, enseñanza por observación y práctica. Los niños aprenden observando y participando en actividades cotidianas. Tomo como ejemplo, aprenden agricultura, la pesca, la artesanía, la medicina tradicional acompañada de sus adultos mayores y padres. El tercero, aprendizaje comunitario. La educación involucra a la comunidad y no solo al maestro, es decir, líderes, sabedores, artesanos y participantes como ancianos en la misma formación. El cuarto, uso de la lengua materna. Este se basa en la enseñanza realizada en su propia lengua, a través de canciones, relatos en su propia lengua, etc. El quinto, educación basada en la naturaleza. La naturaleza es considerada una maestra apropiada sobre las plantas y animales, ciclos naturales, y tomo como ejemplo las salidas al bosque para identificar las plantas medicinales y su uso. Esta enseñanza debe hacerse, obviamente, como lo había mencionado anterior, siempre con la ayuda de un adulto mayor. El sexto, rituales y prácticas culturales, ceremonias, danzas, cantos, donde se transmiten valores y tradiciones. Tomo como ejemplo participar en festividades para contar historias y creencias de la misma comunidad. Y por último tengo el séptimo, aprendizaje a través del trabajo colectivo, actividades culturales que enseñan a la responsabilidad, cooperación y respeto. Tomo como ejemplo las jornadas de siembra. A continuación yo les voy a dar una breve conclusión sobre la educación propia indígena. Este es un proceso de enseñanza que busca preservar la cultura, la lengua y los conocimientos ancestrales. Se basa en la oralidad, la observación y la práctica, la participación de toda la comunidad. Los mayores nos transmiten saberes mediante relatos, consejos y ejemplos. Además, la naturaleza, los rituales y el trabajo colectivo son espacios fundamentales para el aprendizaje de esto. Muchas gracias. Buenas noches, bienvenido a nuestro canal educativo. Quien les habla, la presentadora Trinidad Niaza desde la ciudad de Bogotá. El día de hoy vamos a tocar dos temas fundamentales
que es la educación propia y la interculturalidad en nuestro país. ¿Qué es la educación propia? La educación propia es el proceso mediante el cual el pueblo indígena transmite sus conocimientos, sus valores, su lengua, sus tradiciones a las nuevas generaciones. Esto hace que fortalezca la identidad cultural y permita conservar los saberes ancestrales. Características también, se puede también hablar de las características que tiene la educación propia en Colombia. Una de ellas, de las características, es el pueblo indígena valora mucho el conocimiento de los ancestrales, promueve el respeto por la naturaleza. Ellos en sí le dicen a la tierra que es la madre tierra. Fortalece la identidad cultural. Utilizan la lengua materna de cada comunidad. A continuación también vamos a tocar un tema importante basado también en la educación propia, que es la interculturalidad. La interculturalidad es la convivencia entre diferentes culturas que busca el diálogo, compartir sus conocimientos de las diferentes y la construcción de relaciones basadas en el respeto. A continuación también les vamos a dar a conocer otro tema basado también que va muy de la mano con la educación propia, que es la interculturalidad. La interculturalidad en los indígenas es la convivencia respetuosa que tiene entre diferentes culturas. Busca el diálogo, entre ellos comparten sus conocimientos, sus valores, sus saberes. Lo que busca esta unión es mantener la lengua nativa viva, basada en el respeto y la igualdad. Con la educación propia, que es la interculturalidad. La interculturalidad en los indígenas es la convivencia respetuosa que tiene entre diferentes culturas. Busca el diálogo, entre ellos comparten sus conocimientos, sus valores, sus saberes. Lo que busca esta unión es mantener la lengua nativa viva, basada en el respeto y la igualdad. A continuación les dejaremos viendo un video muy importante relacionado con la educación propia. Si desean más información pueden visitar nuestra página web www.noticieroeducativo.co.co. Feliz noche. Cómo la interculturalidad enriquece el proceso de aprendizaje, por Henry Jimeno, Yuranis Rúa y María Quintero. ¿Sabías que en Colombia convivimos más de 100 pueblos indígenas, además de comunidades afrodescendientes, raizales y palenqueras? Según el Ministerio de Educación Nacional, nuestra diversidad cultural es una de las mayores riquezas del país. Pero, ¿cómo puede esta diversidad enriquecer realmente el proceso de aprendizaje? La interculturalidad en la educación colombiana va mucho más allá de reconocer que somos diferentes. Como señala Catherine Walsh en el 2005,